Tarde, en el nombre del Señor Jesucristo. Para ello vamos a tomar una porción de las Escrituras que está en el libro de Juan, o en la carta de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 4, verso 2. Y como esta reunión, este mensaje lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, porque las Escrituras dicen que todo lo que hagáis, sea de hecho, de palabra, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, es que vamos a leer esta porción de las Escrituras en el nombre del Señor Jesucristo. Porque así lo hizo el Señor. Tomando el pan, lo repartió. Tomando el vino, dio de beber a sus discípulos. En esta hora, se parte el pan y se reparte el vino para los que aman al Señor. Vamos a dar lectura entonces en su nombre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. En esto, conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Vuelvo a leer. En esto conocer el Espíritu de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios está en los que confían, en los que creen en su palabra. Porque Dios es Espíritu. Y dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 63, dice: la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Eso es Dios. Dios es el Espíritu Santo. Es la palabra por la cual fueron hechos los cielos y la tierra. Por lo tanto, conoced el Espíritu de Dios. ¿En quién está el Espíritu de Dios? Porque en el que está el Espíritu de Dios confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Dios no es carne, Él ha venido en carne. Y esta es la gran diferencia de muchos que dicen, hablan del Cristo. Dios no es creado, Dios es el creador. Y lo primero que creó, Él es su imagen para hacernos a su imagen y semejanza. Las Escrituras dicen que Dios no es carne, Dios no es hombre. ¿Para qué miento? Por lo tanto, Dios no es hombre, Dios es espíritu. Y el Espíritu Santo es la palabra por la cual fueron hechos los cielos y la tierra. Y el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es porque entiende el misterio de la piedad. Que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo. La palabra estaba en Cristo. Y Dios estará siempre en el Cristo. Porque siempre estuvo en Él. ¿Y por qué? Porque dice las Escrituras que el pueblo de Dios bebía de la roca. Y la roca era Cristo. Amén. Por lo tanto, siempre el Señor se manifestó en el Cristo. Entonces, ¿qué es el Cristo? El Cristo es el tabernáculo. El tabernáculo donde Dios mora y en el cual Dios se hace manifiesto. La palabra se hace manifiesta en aquella carne, en aquel cuerpo, en aquel tabernáculo en el cual mora Dios. Luego dice en el verso 3, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Esto fue escrito hace 2000 años aproximadamente. Ya estaba
el engañador. ¿Por qué? Porque el Señor se manifestó en carne. Y aquel que no lo confiesa, no confiesa que Dios se manifestó en carne, es el anticristo. Porque habla contrariando las Escrituras. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Toda la Escritura dice eso. Toda la Escritura aclara. Pero hay gente que no lo entiende. ¿Por qué no lo entiende? No es porque ellos no puedan o no quieran. Es porque Dios así lo quiso. Los que entienden son los entendidos. Y el entendido es el que Dios ha abierto los ojos de su entendimiento para que pueda entender. Porque hay cosas que no han subido en el corazón del hombre. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que han de subir. ¿En qué? En el que Dios escogió. Porque Dios lo escogió. Así como escogió a Saulo de Tarso, así también hay escogidos en estos momentos, en estos tiempos. ¿Para qué? Para aclarar, para avergonzar a aquellos que hablan sin entender las Escrituras. Errando, así como el Señor les dijo: erráis, e ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Vamos a leer el verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Así habla del Hijo, del que ha vencido al religioso. Porque si nosotros vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, creo que en el 40, habla de este asunto, vencido. Vamos a darle lectura al capítulo 2 de los Hechos. De los Hechos. Pedro dice en el verso 40, después de haber predicado el bautismo que es en el nombre del Señor Jesucristo, dice Pedro, y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Cuál es la perversa generación? Los hipócritas, los fariseos de ayer, de hoy y de siempre, son los mismos anticristos. Por eso que el Señor dice: porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los religiosos. El religioso, en su ignorancia, no se da cuenta de lo que habla. Pero el escogido de Dios sabe lo que está hablando, porque él ha recibido revelación de Dios. Seguimos leyendo. Verso 5 dice: ellos son del mundo, por eso hablan de lo del mundo, y el mundo los oye. Hablan de las interpretaciones, y todos los religiosos, fariseos, hipócritas los oyen, porque son iguales. Esto es un ejemplo muy didáctico. Si reunimos a las madres de bebés, de terneros, de cerditos pequeños, de pollitos, en fin, y los ponemos ahí, ellos buscarán a sus padres por una situación que el Señor les dio, que es natural en ellos, que es natural. Así también son los religiosos, aunque son
pequeños buscan a los religiosos para ir a comer de la comida que solamente le pueda darle el religioso, porque los religiosos buscan la palabra del religioso. El que es de Dios, palabra de Dios, oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cómo nos aclara el Señor? Amados, amémonos. Amén. Unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama a Dios no conoce a Dios, porque Dios es amor. Por ahora vamos a dejar este mensaje hasta ahí. El Dios de paz les bendiga grandemente. Para Él sea toda honra y toda gloria. Para mí solamente su misericordia.